Comenzó esta mañana en Cerro Norte la implementación del programa Más Barrio, que impulsa el gobierno como estrategia nacional de intervención territorial integral, que actúa de forma simultánea sobre 4 dimensiones: la mejora del hábitat y las condiciones de vida, la transformación del espacio público y la infraestructura urbana, el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia barrial y el trabajo con la comunidad en el territorio. Se trata de una iniciativa que forma parte de los 63 compromisos asumidos por el presidente Yamandu Orsi y el gobierno nacional, y que se aplicará en el correr del 2026 en otras 4 zonas del área metropolitana y el interior del país. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que el debate tributario está agotado en el actual gobierno y descartó nuevas iniciativas en esta materia. El presidente Yamandu Orsi encabezó la presentación de las bases para la Estrategia Nacional de Desarrollo, que comenzará su diseño en junio y quedará operativa entre septiembre y diciembre de 2026, una idea que fue impulsada desde el PIT-CNT y la Confederación de Cámaras Empresariales y que liderará el gobierno en conjunto con la academia. El director general de la Secretaría del Ministerio de Salud Pública, Rodrigo Márquez, dijo a Infocapital que se ha recibido una decena de consultas de personas interesadas en acceder al derecho previsto en la ley número 20.431 de muerte digna, cuya reglamentación entró en vigencia esta semana. La medición de pobreza multidimensional que realiza el Instituto Nacional de Estadística mostró que el 18,7% de las personas son pobres, tomando datos de 2025, a la vez que el índice ponderado marcó respecto a 2024 una reducción de la intensidad del fenómeno, pero no de su incidencia. El Salvador lleva adelante un juicio masivo contra casi 500 acusados de formar parte de la Mara Salvatrucha, incluidos miembros de la cúpula de esa organización criminal, en un proceso que es cuestionado por organizaciones de derechos humanos a nivel mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Infocapital, edición mediodía. Comenzamos con la información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo, una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, los vientos soplando del suroeste al noreste entre 10 a 20 kilómetros por hora, con periodos variables y una máxima anunciada de 23 grados. Para mañana se anuncia cielo algo nuboso y nuboso, periodos de claro, los vientos soplando del noreste y este entre 10 a 20 kilómetros por hora, con una máxima anunciada de 21 grados. Y para el sábado, nuboso, cubierto, neblinas y bancos de niebla, vientos soplando del este entre 10 a 20 kilómetros por hora, con periodos variables también, y una máxima anunciada de 20 grados. En el inicio del informativo vamos a decirles que el gobierno puso en marcha en esta jornada en Cerro Norte el programa Más Barrio, que integra el Plan Nacional de Seguridad Pública y que forma parte de los 63 compromisos asumidos en la campaña electoral. En ese sentido, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, dijo que la iniciativa busca construir ciudadanía y convivencia en distintas zonas del país que han sido identificadas en función de los niveles de inseguridad y criminalidad que registran. La prioridad de la estrategia Más Barrio implica la construcción de ciudadanía y convivencia en un conjunto de zonas del Uruguay que han sido identificadas, que tienen las mayores dificultades porque se cruzan 2 variables importantes: la ocurrencia de delitos violentos, tanto sea homicidios como violencia intrafamiliar, así como las carencias sociohabitacionales. Eso implicó un trabajo de evaluación que llevó a que haya 21 zonas en todo el territorio nacional, hay 10 en Montevideo y 11 en el interior del país, que van a merecer la intervención del proyecto Más Barrio. Particularmente este año vamos a intervenir en 5 zonas. Aquí empezamos en Cerro Norte, vamos a estar trabajando en Canelones, cercano a Las Piedras, en Corfriza, vamos a estar trabajando en el departamento de Durazno, en el departamento de Rivera y en el departamento de Maldonado. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Bueno, hoy lo que estamos aquí, hay más de 160 personas desplegadas que están haciendo un censo en el barrio para conocer de primera mano cuáles son las carencias que tienen los vecinos. Primero le vamos a explicar qué es el programa Más Barrio a los vecinos, se le está entregando un material a todos los vecinos para eso, y posteriormente además vamos a hacerle un cuestionario en donde vamos a tratar de identificar las carencias habitacionales que puedan tener, estamos hablando de si hay hacinamiento o no hay hacinamiento, las condiciones de su vivienda, si tiene problemas o no tiene problemas, de lo más variado, desde las conexiones de luz hasta los
los problemas edilicios y posteriormente además también vamos a tener una evaluación de otros problemas que puedan ocasionarse en la zona, sea problemas destinados a la salud, dificultades, desempleo, etcétera, etcétera, para con esa información poder diseñar un proyecto a medida para el barrio. El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, indicó que este programa Más Barrio, que comenzó con un censo a los vecinos y las vecinas para justamente conocer las necesidades reales y urgentes en materia, como decía él, de vivienda, limpieza, alumbrado y seguridad, todo esto va a contar con una importante inversión económica. Que acá de lo que se trata, primero, el proyecto Más Barrio no es un proyecto en donde el Estado llega con un conjunto, una batería de políticas y luego se retira. La intención es que una vez que el Estado llega con el conjunto de herramientas a disposición de políticas públicas, permanezca en el barrio, pero la virtud del Plan Más Barrio es que se empodere la comunidad, es decir, que los vecinos sean quienes se empoderen de la plaza pública, que puedan generar instancias, que se puedan crear comisiones vecinales, que puedan trabajar. De hecho, ya hoy llegamos aquí, ya teníamos conversaciones con ellos, se han acercado vecinos de la comisión vecinal, se han acercado otros vecinos que son concejales, es decir, este es un trabajo de articulación que lo que buscamos es que la comunidad se empodere para que los barrios vuelvan a ser de la gente. Y Sánchez, bueno, es para los sectores de mayor vulnerabilidad. ¿Qué inversión se prevé? Bien, acá la inversión del Más Barrio tiene dos componentes. El primero es el endeudamiento externo. Nosotros tenemos un préstamo con CAF que ya hemos firmado del orden de los 50 millones de dólares y una línea de crédito abierta por 200 millones de dólares más para las intervenciones en las comunidades. Pero obviamente, esto de lo que se trata es de hacer eficiente el presupuesto público. Entonces, obviamente el patrullaje, las cámaras que se van a colocar acá salen del presupuesto del Ministerio del Interior, así como las herramientas que va a poner a disposición el Ministerio de Vivienda salen de su presupuesto. Es decir, la idea es que lo que ya existe en los distintos organismos se pueda emplear de mejor manera y la más eficiente. Ahora convocamos a nuestro periodista Eduardo Delgado, que estuvo buena parte de la mañana allí en este lanzamiento de este plan tan importante para esa zona. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Así es, Rosina, seguimos en tema y para ello estoy con el subdirector nacional de Policía y el coordinador del Ministerio del Interior para este programa Más Barrios. Aquí estoy en Cerro Norte con Alfredo Clavijo, a quien aprovecho a consultarle justamente sobre el rol del Ministerio en este plan y qué implica para la seguridad. Buenos días para todos y todas. Es decir, el rol de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, aquí es una de las variables que toma el plan para ser integral y para traer soluciones diversas a una comunidad que está viviendo en este territorio y en varios territorios que están priorizados, donde su convivencia ha sido afectada, por ende su bienestar, y eso está relacionado a algunas problemáticas de la seguridad, como también de la vivienda, de servicios que no puede acceder. Concretamente, la Policía Nacional viene trabajando en esto hace más de un año, en un análisis criminal que realizó a nivel nacional, con una lista de incidencia delictiva que analizó, obviamente todas relacionadas a la violencia y a la convivencia en los territorios, que luego la coordinación del programa también le puso variables sobre los índices nacionales de necesidades básicas insatisfechas, y eso determinó 21 zonas priorizadas, en las cuales se está comenzando con 5 zonas, y esta es una de ellas. Puntualmente, en las 5 zonas que se han priorizado para comenzar este año, la Policía Nacional también realizó un estudio ambiental de la realidad urbanística, infraestructura que hay, donde se han ido concentrando esas problemáticas y nuestros registros de delitos que hay. Ahí podemos observar que hay infraestructura urbana que está obstaculizada, que está destruida, que no existe o que está mal utilizada. Eso no permite muchas veces nosotros acercarnos a la comunidad, brindar servicios. Hay calles que no podemos acceder porque la infraestructura no es la adecuada, y eso para nosotros es muy importante, que este tipo de programas que son de soluciones sociohabitacionales y del hábitat en general, adopten la perspectiva de seguridad. Es decir, trabajemos desde el primer momento juntos, porque como se ha dicho y se sigue reiterando, nosotros no tenemos todas las soluciones en un territorio donde se están enquistando las violencias y el delito, sino que somos una de las variables que debe trabajar y que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, principalmente en este territorio, para asegurar el programa aterrice acá y se pueda dar hoy un trabajo social de censo a todas las personas que están en una parte de lo que es el polígono que va a abarcar el programa Más Barrio dentro del Cerro Norte, de manera segura y con todas las garantías que tienen que tener las personas y los trabajadores y trabajadoras que están hoy haciendo el censo. Como usted decía, Clavijo, este programa incluye una vieja aspiración de la policía, que la seguridad no es solo policial, sino de diferentes instituciones. Pero en lo que hace específicamente la policía, ¿qué implicará para Cerro Norte después de este censo de hoy y mañana?
Para la policía estos son oportunidades de acercarnos a la comunidad, de fortalecer a aquellos que de alguna manera se sienten más débiles y de esa manera mejorar el entramado social y también de vínculo con la Policía Nacional en lo que tiene que ver con la confianza. Nosotros, como lo venimos diciendo, queremos estar más cerca de la gente y esto nos va a permitir estar más cerca, estar mejor, llegar de otra manera y también comenzar a generar confianza en esas personas que la gran mayoría son personas de trabajo, que buscan subsistir de una manera lícita y muchas veces se ven amedrentadas por aquellos que lo hacen de una manera ilícita y violenta. Ahí tenemos que actuar nosotros y tenemos que fortalecernos entre esa comunidad que está subsistiendo de la mejor manera que puede, en un lugar donde hay obviamente que debilidades desde el punto de vista socioeconómico, pero que nosotros estamos, vamos a seguir estando y esto nos posibilita estar más cerca y eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, por favor, gracias a usted. Rosina, era el subdirector de policía Alfredo Clavijo en este inicio del programa Más Barrio, hoy y mañana aquí en Cerro Norte con unas 160 personas haciendo un relevamiento casa por casa en esta zona de Montevideo. Muchas gracias, Eduardo. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo hoy que el futuro del sistema de ahorro previsional del país fue la principal inquietud que le plantearon los inversores internacionales que participaron en Washington de las jornadas de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En diálogo esta mañana con el programa En Perspectiva, el ministro Odone dijo que a nivel internacional se reconocen las fortalezas que tiene la economía uruguaya, lo que le ha permitido, entre otras cosas, afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sin alterar significativamente el precio de los combustibles. Dijo que el futuro de los fondos previsionales del país fue el tema de mayor consulta de los inversores internacionales. La pregunta más frecuente era exactamente esta que está sobre la mesa. ¿Qué pasa con los cambios en el sistema previsional? Esa era la pregunta más concreta que apareció de parte de los inversores. De parte de los multilaterales y de las reuniones bilaterales con los gobiernos o con las empresas, ahí no hubo preguntas concretas. Pero sí de parte de los inversores este tema, donde la respuesta era... la edad de retiro se va a mantener en los 65 años, tal y como fue establecido, lo que no quiere decir que no se manejen mecanismos de jubilación anticipada que no afecten la sostenibilidad del sistema, porque se van a hacer retiros pero con tasa de reemplazo diferente, como ustedes lo informaban hoy, y el sistema de gestión digamos, del régimen previsional va a seguir estando en manos profesionales, las cuentas individuales se mantienen, por lo tanto aquí no hay ninguna confiscación de fondos, no hay ninguna derivación o posibilidad de uso de esos fondos para otro fin que no sea servir las jubilaciones, pero posiblemente pueda haber cambios en la organización de la industria en términos de cómo se relaciona el cliente con el proveedor digamos, el proveedor comercial de ese asunto. Eso estaba como parte de la discusión, eso fue informado, pero esta vez y la vez anterior también fue una pregunta. Y también me tocó a mí informar sobre esta, con las mismas preguntas y con la misma respuesta, cuando asistía a Washington a las jornadas anuales, o sea, a los annual meetings de octubre del 2024, donde yo no era más que candidato a ministro, y sí, octubre era candidato a ministro, y esta pregunta estaba presente y la respuesta diría que es calcada. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, se refirió al documento elaborado por la Unidad Temática de Economía del Frente Amplio, que plantea algunos cambios impositivos y dijo que el debate tributario está agotado en el actual periodo de gobierno y que no habrá nuevas iniciativas en esta materia tras la aprobación y puesta en marcha del presupuesto quinquenal. Lo recibí como, creo que el propio documento lo dice, no se trata de un documento con propuestas para que este gobierno apruebe, está dicho en el documento, está escrito en la introducción, sino que se trata de ideas, de sugerencias que entiende ese grupo, que no es una resolución oficial del Frente Amplio, sino que es un grupo de análisis económico del Frente Amplio con total representatividad, que entiende que el Uruguay debería debatir. Eso es lo que el informe dice. Y expresamente dice que no se trata de recomendaciones para acciones de gobierno inmediatas. Me parece que eso es importante porque lo que nosotros hemos dicho desde el gobierno es
En este periodo de gobierno, el debate tributario nosotros lo tenemos agotado con lo que la ley de presupuesto hizo. La ley de presupuesto hizo modificaciones en el IRPF, introdujo el impuesto mínimo global, introdujo el impuesto, el IVA a las compras al exterior y a su vez habilitó modificaciones en función del valor de los vehículos para los autos eléctricos. Esas cosas están todas establecidas en la ley de presupuesto y están todas reglamentadas, excepto lo de los eléctricos, en los que estamos trabajando precisamente con ACAU, que hace unos días hubo una declaración del presidente de ACAU de cómo lo estamos gestionando bilateralmente. Pero lo que al mismo tiempo hemos dicho es que nosotros no tenemos nuevas iniciativas en materia tributaria para el resto del periodo. El gobierno no tiene nuevas iniciativas, entre otras cosas porque queremos transmitir la certeza de que las reglas de juego en materia impositiva para este periodo de gobierno son estas. Lo que no quiere decir que yo no entienda y no crea conveniente que Uruguay se debe un debate en materia tributaria. Vamos a la Intendencia de Montevideo. Hay avances en las negociaciones en el marco del convenio colectivo entre ADEOM y las autoridades municipales. Josema Caraballo nos va a hablar de eso. ¿Cómo estás, Josema? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía, el saludo para todos. Efectivamente, es una buena pregunta la que vos hacés como afirmación, si hubo avances o no en el marco de esta negociación que viene realizando los trabajadores de la Intendencia de Montevideo nucleados en ADEOM con el Ministerio de Trabajo y con la Intendencia de Montevideo. Ayer hubo reunión y las novedades las tenemos ya con Silvia Tejera y Julio Cameto, secretario general y presidente de ADEOM. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estos minutos para Info Capital. Bueno, ¿hubo novedades, hubo avances en el marco de esta negociación que venía bastante compleja? Bueno, sí, nosotros efectivamente ayer tuvimos respuesta de lo que fue la resolución de asamblea de la semana pasada, en la que, bueno, marcamos ciertos puntos que para nosotros eran irrenunciables al momento de sentarnos y seguir negociando. Por suerte, digo, a ver, el primer análisis que hacemos de lo que fue la negociación verbal, estamos a la espera del documento por escrito, bueno, es que sí que hubo avances y que bueno, que se tomó en cuenta, podríamos decir que casi en su totalidad lo que fue resuelto en la asamblea. ¿Cuáles son estos puntos que, bueno, eran innegociables? Mirá, digo, a ver, uno de los puntos que era innegociable era el tener una presupuestación en el año 2026, eso se logró, trabajar en la perspectiva de sumar los ingresos del año 2027 también a las presupuestaciones que se van a estar ejecutando en el año 2029. Estamos hablando de aquellos ciudadanas y ciudadanos que todavía no ingresaron a la Intendencia, que quizás estén en un proceso de concurso y bueno, aquellos ingresos hasta junio del 2027 estarían en una presupuestación. Esto nos lleva también sumando a una presupuestación que se suma en abril del 2027, que por primera vez vamos a tener un convenio con 5 presupuestaciones en el mismo quinquenio. Esto se divide obviamente por los periodos de ingresos que van teniendo las y los trabajadores, pero bueno, veníamos de un proceso, de un convenio anterior en el que habíamos tenido 2 presupuestaciones, en este vamos a tener 5. Después, bueno, también habían muchos de los reclamos que hacíamos, obviamente era de reclamos para el avance en nuestra carrera funcional, que bueno, que es un tema de promociones, que es también que vamos subiendo a nivel de niveles. Algo que recalcábamos era que existiera la voluntad y el documento escrito en que se va a seguir registrando ingreso de personal municipal para hacer las tareas. A ver, es una forma de esta política privatizadora que se viene llevando lamentablemente a lo largo de estos últimos años, bueno, que quede el compromiso de que efectivamente hasta mayo del 2029, que es lo que marca la ley, van a estar ingresando compañeras y compañeros. Creo que por ahí quizás... Tareas municipales con funcionarios municipales. ¿Cómo sigue esto? ¿Se vuelven a ver en mayo? No, volvemos a ver la semana que viene. Bien. Para ver el documento y después charlarlo con la asamblea. Compañeros y compañeras definirán si es aceptado o no. Es bastante sencillo. ¿Cómo fue el talante del encuentro en el día de ayer? Correcto. Vamos a definir correcto. Nosotros tenemos nuestra defensa. Seguimos sosteniendo que el aumento salarial tendría que ser por encima. Lo seguimos reivindicando, como tantos otros puntos que estaban en la plataforma del 5, que lo dejamos puesto sobre la mesa más allá del convenio, seguirlo reivindicando y seguir en el proceso de lucha. Tenemos todos los años en junio la posibilidad de que se incorporen esos puntos y por lo tanto vamos a seguir reivindicándolos.
Así que entonces, reunión la próxima semana para definir la asamblea, y bueno, eso después tiene que ser ratificado en el ámbito tripartito también. Sí, seguramente, o sea, digo, nosotros en esta oportunidad nos vamos a traer la propuesta por escrito y efectivamente, como decía Julio, luego de que la asamblea se decida, bueno, se estará firmando o no el convenio colectivo, todo apunta de que sí, porque bueno, se cumplió con lo mandatado en la asamblea y seguramente sea con las garantías del Ministerio en un ámbito tripartito. Tejera, Cameto, muchas gracias por estos minutos. Muy bien. Bueno, así las cosas, Rosina. Desde la Intendencia de Montevideo volvemos a ustedes. Muchas gracias, Josema. La Asociación Nacional de AFAP emitió en las últimas horas un comunicado en rechazo a la posibilidad de que esas entidades dejen de administrar los fondos de ahorro previsional y que la tarea pase a la órbita pública ante trascendidos de prensa que señalan que esa idea estará contenida en el documento final del diálogo social sobre protección y seguridad social que se va a conocer la semana próxima. La Cámara Empresarial expresó que la eventual sustitución de las estructuras comerciales y de atención a las personas clientas de las AFAP no generaría efectos significativos, lo que se traduce en que lo que se ahorraría, si se invirtiera en pasividades, desencadenaría un aumento jubilatorio menor a 1%, sin contar el costo del organismo público que administraría los ahorros. En cambio, la asociación insiste en que las jubilaciones mejorarían si se habilitaran cambios en los esquemas que rigen las inversiones que las administradoras realizan con los ahorros. Además, ANAFAP señala que el cambio llevaría a que las personas afiliadas dejen de ser clientas y pasen a ser usuarias cautivas de un único organismo estatal que, se insinúa, desarrollaría la tarea con menos exactitud que las AFAP. Se entiende que el cambio terminaría con un vínculo jurídico directo, como el que existe entre las AFAP y la ciudadanía, y por ende, con las garantías que brindaría la supervisión que las administradoras reciben. Para ANAFAP, esto representaría una estatización de hecho, porque se reemplazaría a entidades que compiten por un organismo estatal único. Se advierte además que la experiencia de administración estatal de funciones de la seguridad social acumulada en Uruguay no respalda la idea de que la posibilidad planteada vaya a mejorar la atención, sino lo contrario. Por último, el comunicado dice que la aplicación de la eventual propuesta significaría desconocer el resultado del plebiscito sobre aspectos previsionales de 2024, bajo el razonamiento de que hubo personas promotoras de la consulta popular que han reconocido públicamente que hay un vínculo entre lo que se plebiscitó y esta supuesta recomendación de quitarle la administración de los fondos de ahorro a las AFAP. El presidente de la República, Yamandu Orsi, encabezó la presentación de las bases para la Estrategia Nacional de Desarrollo que comenzará su diseño en junio y quedará operativa en septiembre y diciembre del 2026. Es una idea que fue impulsada desde el PIT-CNT y la Confederación de Cámaras Empresariales y que va a liderar el gobierno en conjunto con la academia. Me mantengo en aquella cosa que hemos planteado desde hace muchos años, por supuesto, mi fuerza política, yo mismo, pero también con lo que históricamente hemos entendido en esa acumulación positiva de que acá hay que crecer y a su vez hay que generar los mecanismos para mantener esa cohesión y esa convivencia social, y eso es el desarrollo que en Uruguay siempre entendimos. Adherir siempre a esto que es una construcción permanente que es la República Oriental del Uruguay. Y adherir y fomentar siempre que aquellos que de repente en la pantalla o en la gran prensa aparecen como fuerzas irreconciliables, siempre, una y otra vez, en Uruguay encontramos los mecanismos para no encontrar atajos, sí para poder mantenernos como sociedad cohesionada, que a su vez nos permite crecer y hacer que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Por lo tanto, el camino va a estar, el futuro también lleno de contradicciones e intereses. Pero lo que sí está claro, que acá, con nuestro gobierno, encontrarán siempre los espacios del diálogo y el oído y la mente abierta para entender que no nos vamos a llevar puesto nada, como si de repente el mundo está generando en nuestra sociedad, de que es, no te espera. Nosotros somos capaces y tenemos que hacerlo, de esperar, de dialogar una y otra vez, y si nos equivocamos poder corregir el rumbo y a su vez mantener con convicción y con firmeza lo que pensamos cuando nos toca asumir responsabilidades. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, explicó que se pretende desarrollar un proceso que culmine en orientaciones y propuestas concretas. Esta es una mesa de encuentros, una mesa donde por supuesto puede haber diferentes enfoques, pero su motivación original es justamente identificar entre todos cuáles son las áreas políticas que podrían sostener el bienestar colectivo.
fundamentalmente focalizando en productividad. Uruguay tiene que dar un salto interno en productividad, en competitividad y en sustentabilidad. No quiere decir que no estemos avanzando en estas áreas. La política del gobierno nacional vinculadas a ciencia y tecnología, o a riego, o a infraestructura a nivel de todo el territorio nacional, apuestan a esa misión de largo plazo, pero tenemos que ser capaces también de llegar a grandes acuerdos, de tal manera de que algunas políticas logren trascender lo que es la agenda concreta de un ámbito de gobierno. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo en Caras y Caretas TV que no está previsto cobrarle patente a quienes tienen monopatines, sino que se evalúa algún mecanismo de regulación sobre esos vehículos, pero únicamente orientado a la seguridad. Recién lo empezamos a analizar, no veo la necesidad de ir a un cobro de patente, porque esto es análogo. Esto está entre la bicicleta y la moto, ¿no? La moto paga patente, la bicicleta no. Creo que, ni que hablar que esto no tiene ninguna lógica recaudatoria, porque te imaginás que la magnitud del tema es ínfimo. Lo que me preguntan explícitamente, y está bien, es si vamos a regular los monopatines. Y la respuesta es sí, que estamos comenzando a analizar junto con el director de movilidad regulación cuyo foco es el tema de la seguridad de quienes andan en esos monopatines y la seguridad del resto de automóviles, transeúntes. O sea que sí vamos camino a una regulación. Ahí me preguntan, ¿y eso puede incluir patente, no sé qué? Yo digo, bueno, es una posibilidad, pero en realidad yo soy explícito en decir, el tema de la seguridad ahí no se resuelve con cobro. Hay que registrar, patentar en el sentido de registrar, sí. El senador Carlos Cami del Partido Nacional sostuvo que el precio de los combustibles debería haber tenido un aumento mayor debido al impacto de la suba del crudo en las finanzas de ANCAP, y su par del Frente Amplio, Daniel Cayani, defendió el ajuste realizado por el gobierno el mes pasado y destacó que el tema es motivo de permanente evaluación. La Comisión de Industria del Senado recibió a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, entre otras autoridades, a solicitud del senador nacionalista Carlos Camí, para informar sobre las acciones previstas ante el escenario del aumento del precio del petróleo. No hay duda que el precio debería de haber aumentado en otros términos, y se tomó una determinación por parte del gobierno de acotar o de mitigar en el precio del combustible lo que correspondería de la aplicación de lo que evolucionó el precio del crudo. Pero esto es una carrera larga, y bueno, y acá están en juego también las finanzas. El ministro de Economía había evaluado en unos 30 millones de dólares las medidas de mitigación que se tomaron para la evolución del precio del 1 de abril pasado. También dejamos como pregunta que se nos va a informar al final del mes de abril si efectivamente fueron 30 millones de dólares o van a resultar más. El último mes pasado, en abril, se tomó una definición de no incrementar y no pasar a precios de valor de venta al conjunto de la población el incremento total que tuvo el barril de petróleo para todo el combustible, sobre todo la nafta y también el gasoil y también el gas, como se conoce, el supergas, porque en realidad sería un incremento muy importante. Si se toma en cuenta lo que ha pasado, por lo menos en la región, han habido incrementos muy importantes, un promedio del 30% del gasoil, un conjunto también muy importante de la nafta super, y bueno, eso no fue lo que sucedió en Uruguay. La Federación Rural le presentó al Ministerio de Industria, Energía y Minería un documento con medidas para reducir el precio de los combustibles, principalmente del gasoil, y corregir distorsiones que, según advierten, afectan la competitividad del sector productivo. El planteo de la Federación Rural incluye algunos cambios en la regulación, otros en la organización del mercado de combustibles, y en ambos casos apuntan tanto al rol de ANCAP como al fortalecimiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, cuya independencia, afirman, es sucesivamente recortada. Entre las principales medidas recomiendan la eliminación de los subsidios cruzados dentro de ANCAP y piden hacerlos explícitos. El documento sugiere identificar, cuantificar y trasladar al presupuesto nacional los subsidios al Portland, el fideicomiso del transporte, el bioetanol y el supergas, ya que solo el Parlamento puede aprobar impuestos y subsidios y ANCAP no debería actuar como agencia política, social o industrial encubierta.
La gremial rural propone que se genere una reestructura profunda en ANCAP y que la empresa estatal se concentre en la importación, refinación y distribución mayorista de combustibles. Desde la Federación Rural estiman que si se elimina el aporte al fideicomiso del transporte, que son 3 pesos por litro, el subsidio al supergas, alrededor de 1,20 pesos por kilo, y se concretan las otras medidas sugeridas, el precio del gasoil podría reducirse 8,20 pesos por litro, de 50,63 pesos, valor de la actualidad en Uruguay, a 42,43 pesos por litro. Segundo bloque de Info Capital. Continuamos con la información. Les contamos que el ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que se están siguiendo de cerca las amenazas de tiroteo en liceos de Montevideo, luego que Fiscalía lograra responsabilizar a un adolescente como autor del delito de amenazas que va a cumplir una medida socioeducativa sin la privación de libertad. Además del caso en Montevideo, la policía tiene identificados a 2 adolescentes de Fray Bentos y Jung como autores de las amenazas escritas en baños de centros educativos durante las últimas semanas. Ambos están a disposición de Fiscalía. También hay un tercer joven involucrado en las amenazas a través de la red social Instagram, oriundo de Canelones. El ministro Negro aseguró que continúan en alerta. La alerta no ha culminado, estamos arriba del tema, como se suele decir, porque sabemos de la preocupación que genera en los papás, en los centros educativos, y bueno, estamos atendiendo el fenómeno, no le restamos importancia de ninguna manera, pero confiamos en que esto no pase mayor. ¿Hay un riesgo real que hayan armas en los centros educativos? No, en los centros educativos no hay armas. Lo que hay armas es en la población civil. Como ya lo hemos dicho muchísimas veces, hay una preocupación muy grande por parte de las autoridades del Ministerio del Interior en la proliferación de armas ilegales, muchas de ellas, entre la población civil. Por eso el fenómeno hay que prestarle mucha atención. Ahora nos vamos a la Ciudad Vieja, nos está convocando Eduardo Delgado. Se van a conocer los detalles de lo que va a ser el Día del Patrimonio desde parte del Ministerio de Educación y Cultura. Eduardo, adelante. Algo agotado, sino que estamos Así es, Rosina, se está realizando la presentación de la convocatoria para este Día del Patrimonio, la 32ª edición, que será el 3 y 4 de octubre. Está haciendo uso de la palabra la historiadora e integrante de la Comisión Nacional de Patrimonio, Ana Frega. Está también presente el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, y el director de la Comisión de Patrimonio, Marcel Suárez. Los dejo con las palabras de Ana Frega. De violencia frente a los pueblos que estaban habitando este continente a la llegada de conquistadores y colonizadores, esos hechos de violencia se fueron reiterando, repitiendo, pudieron cambiar algunas de las justificaciones, pero se mantuvieron durante varios siglos. Y esto es algo que tenemos que recordar porque hablar de las piezas de chusma, cuando se referían a las personas que habían sido capturadas en operaciones, bueno, precisamente de reducción de pueblos indígenas, es un elemento que nos duele a todos. Que en aquel momento no dolió, porque en aquel momento esas piezas de chusma fueron repartidas entre los oficiales y las que quedaban fueron sorteadas entre vecinos y soldados que habían ayudado a capturarlas. Y como tal vez no eran suficientes, se sortearon también los caballos. Es decir, asimilar a los seres humanos a esa animalidad que también se estaba repartiendo. Estos acontecimientos se sucedieron, están en la documentación y no sería justo señalar que figuras como Eduardo Acosta y Lara, del cual el Ministerio de Educación y Cultura publicó en la colección Clásicos Uruguayos sus tomos en torno a la guerra de los charrúas, o trabajos más recientes, Diego Braco, para mencionar uno de ellos desde el punto de vista de la historia, pero desde la antropología, aquellos trabajos de Renzo Pi, pero también más recientes de José López Mas.
Bien, estamos viendo allí a la historiadora Ana Frega dando los detalles de este contexto que se le da al 3 y 4 de octubre, que será el Día del Patrimonio, el contexto histórico en la presentación allí en el Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Salud Pública ha recibido ya una decena de consultas de personas que están interesadas en acceder al derecho previsto en la Ley 20.431, es la Ley de Muerte Digna, cuya reglamentación entró en vigencia esta semana. Tiene que ser una persona, por supuesto, mayor de edad, psíquicamente apta, o sea, capaz de comprender a cabalidad de qué se trata, los tratamientos disponibles, ¿no? El médico tiene que informar los tratamientos disponibles, por supuesto, en relación a los cuidados paliativos, de manera que también el paciente tenga todo el elenco posible antes de tomar la decisión. Tiene que tener una patología irreversible o una condición también irreversible o incurable que haga que la persona sufra un padecimiento, ¿verdad? Tenga un sentimiento justamente de sufrimiento que es intolerable. Al protocolo aprobado en el marco de la reglamentación de la ley se puede acceder en el sitio web del Ministerio, que es el organismo responsable de los controles médicos, administrativos y éticos que buscan evitar abusos o decisiones precipitadas. Hubieron 10 consultas, hay que ver de esas 10, 12 consultas, cuáles efectivamente llegan a ser posible para hacérselo y además a efectivamente concretarlo. También puede pasar que el paciente realice todo el procedimiento de solicitud de más y después el procedimiento en sí lo realice el año que viene. O sea, no hay tiempo para la realización efectiva del procedimiento tampoco, lo determina el paciente. Lo que sí es el prestador, o sea, tiene que ir al prestador. Exacto. Lo que nosotros como ministerio aseguramos es que cuando vaya el prestador debe de prestar el servicio. Y está la garantía. Está la garantía y la revisión del procedimiento posterior por parte del ministerio. Fernanda Nosar renunció a su cargo de directora general de la salud del Ministerio de Salud Pública para dedicarse a la actividad académica y si obtiene el grado 5 por el que concursó se va a convertir en la primera mujer en ocupar ese cargo en su especialidad. Fernanda Nosar presentó su renuncia tras haber hecho uso de su licencia para concursar por la titularidad de la Clínica Ginecotológica B del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. Si bien es la única aspirante al puesto, se debe expedir el consejo de la Facultad de Medicina para otorgarlo. Nosar es doctora en Medicina, especialista en ginecología y obstetricia. Además cuenta con subespecialidades en cirugía ginecológica, oncoginecología y trastornos del suelo pélvico. A su vez tiene un posgrado en gestión de servicios de salud. Actualmente es profesora agregada de ginecotología de la Universidad de la República y presidenta de la Regional Montevideo del Colegio Médico del Uruguay. Anteriormente, se desempeñó como directora del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rosell y lideró el diseño e implementación del primer Plan Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. A partir de la renuncia, también se dedicará a la docencia y, según fuentes consultadas por Infocapital, aspira a seguir trabajando desde la sociedad civil en la articulación de la implementación de la Ley de Salud Mental, tema en el que también viene trabajando. Su renuncia fue presentada a la ministra Cristina Lustenberg en las últimas horas y espera que desde Presidencia de la República sea confirmada. Desde el Ministerio confirmaron que Gilberto Ríos, subdirector general de la Salud, está a cargo del departamento, mientras se define quién sustituirá a Fernanda Nosar al frente de esa dirección. El director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública, Rodrigo Márquez, dijo a Infocapital que la renuncia de Fernanda Nosar a la Dirección General de la Salud responde a temas personales y no a diferencias de gestión en la cúpula de la Secretaría de Estado, como publica hoy el diario El Observador. Para ser estrictos, Fernanda está en una licencia por motivos personales, eso lo ha dicho ella misma en sí. Y estamos evaluando algunas modificaciones en la gestión del Ministerio desde el año pasado. Eso es lo que hay y lo que no hay. Después, otras cuestiones que personales, que no. Yo la verdad que trabajé con Fernanda muy cerca, porque nuestras direcciones tienen que trabajar muy cerca, la Dirección General con la Dirección de la Salud. Y en el caso de que Fernanda tuviera que salir, me va a dar mucha pena, porque la verdad que es una persona que quiero mucho y con la que he trabajado muchísimo. El resto, la verdad que no me acuerdo. Dice que sos el hombre fuerte del ministerio. ¿Soy qué? Como el hombre fuerte del ministerio. Bueno, está bien. No sé, debería de serlo, porque soy el director general de Secretaría, que como todos sabemos no es un rol sencillo. Pero no, creo que no. Hemos trabajado muy bien, es un gabinete que ha trabajado mucho en equipo. El resto, la verdad que no sé por dónde viene.
Ahora recibimos a nuestro periodista Federico Ayukovich, está en la Intendencia en el Salón Dorado, está reunida allí la coalición. Vamos a ver qué propuestas tienen, van a presentar propuestas según ha trascendido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rosina? Exactamente, en el marco de lo que es el encuentro de comunicación política aquí en la Intendencia de Montevideo, con la presencia de referentes de los 5 principales partidos políticos de aquí de Uruguay, los referentes de la coalición republicana también están anunciando algunos posicionamientos sobre temas de gobierno, por ejemplo, la SAFAP y el anuncio que se hizo recientemente, Álvaro Delgado. La verdad muy preocupados porque en el tema del ahorro individual y de la SAFAP hay un pronunciamiento popular, no solo una ley que votó el Parlamento, sino un pronunciamiento popular con la elección del 24, donde se mantiene el régimen de capitalización individual administrado por la SAFAP. Cada uno decide, no lo decide ni el gobierno, cada uno decide quién le administra sus fondos previsionales para asegurarles su jubilación. Y en realidad, este ruido que se genera de acuerdo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT habla de estatizar la administración de los fondos previsionales. Si bien aparentemente no eliminan la SAFAP, los fondos no lo tiene la SAFAP, lo va a tener el Estado, que es el que va a determinar cómo los administra. Y la verdad yo no lo quiero así. Yo como ciudadano quiero que una FAP administre mis fondos porque es una decisión prevista en la ley y que en su momento la tomamos y que la gente ratificó. Ahora parece que quieren echarle agua al vino, que sale el ministro Done a tratar de traducir como en cada cosa donde hay controversia lo que el gobierno quiso decir. El ministro Done no tiene ni bancada ni integra la mesa política del Frente Amplio. Y yo creo que se lo llevan por izquierda. Ahora, lo que más me preocupa es que una vez más en esto, cuando le dijimos te la van a dar, te la van a dar. Con los impuestos dijimos, miren que aquel que no es claro que no va a subir impuestos es porque te la van a dar. Y nos la dieron, ¿verdad? Hay 7 impuestos que subieron por el momento. Veremos si hay alguno más. Pasó con los 2.000 policías que iban a crear nuevos y resulta que ahora son llenar las vacantes, no crear nuevos. Y dijeron con la SAFAP, me acuerdo patente, la SAFAP no se van a tocar, el régimen de capitalización individual no se va a tocar y parece que ahora también se va a tocar. Con lo cual, parte de lo que hablamos hoy en este encuentro de comunicación política, que más allá de las tecnologías de información nuevas, la comunicación digital, lo importante siempre es la coherencia. El presidente de la República ha dicho que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido político del Frente Amplio. ¿Usted entiende que en este caso no se está dando eso y se está atendiendo a un reclamo que viene de la fuerza política? Miren, yo creo que se lo llevan puesto al gobierno. A Orsi, al gobierno, se lo lleva puesto. PIT-CNT con el Frente Amplio, con otros sectores se lo llevan puesto. Que no tengan duda. Y tratarán de hacer toda la guiñada que puedan para un lado, pero está claro que en este tema va a haber una ofensiva. Y no va a ser el único, ya adelanto que no va a ser el único, de incumplir con compromisos electorales y tratar de torcer el gobierno nacional hacia la izquierda. ¿Con qué otro va a incumplir? Usted dice no es el único. Bueno, esperen, yo tengo algunos datos que algún otro tema va a venir, porque en realidad ustedes ven los sectores más radicales y ven el PIT-CNT en estos días y ven cada vez que generan más asambleas cuya solución es empezar con un plan, terminan siempre en lo mismo, que es un gobierno con más impronta de izquierda. Y en realidad lo que en su momento ofrecieron a la ciudadanía fue otra cosa. Si ahora quieren cambiar, bueno, la ciudadanía terminará juzgando. Lo que nosotros no vamos a permitir es que se cambie la voluntad popular. Porque si empezamos a descreer de un instrumento constitucional como el plebiscito, donde más del 60% votó a favor de algo y que ahora lo quieren cambiar por la vía oblicua, en esto, como en otras cosas, nosotros nos vamos a plantar y vamos a dar la batalla que tengamos que dar. ¿En defensa de qué? Del pronunciamiento de la gente. Esto requiere un tratamiento parlamentario y acuerdos. Si la coalición podría llegar a tener mayorías. ¿Hablaron con Cabildo Abierto? ¿Qué postura va a tener y cómo van a trabajar ustedes como colectivo? Vamos a hablar con todos, obviamente. Comparto plenamente la preocupación y yo diría la señal que indica justamente tergiversar y contradecir la voluntad popular en tema de la SAFAP, y vamos a esperar al martes cuando hagan la presentación final del diálogo social, pero ya están hablando también de la edad de retiro.
y que eso directamente termina impactando en la viabilidad del régimen jubilatorio. Pero yo quiero decir algo más. Si se avanza en la idea de que el BPS pase a administrar las AFAPs, yo diría que estamos afectando incluso a la enorme mayoría de uruguayos que no tienen AFAP y que dependen del BPS, y el BPS se va a encarecer porque asumir esa tarea implica un mayor costo para el BPS. Entonces, el BPS está haciendo un esfuerzo por tratar de pagar las jubilaciones que se piden, las nuevas, lo antes posible. Ahora quieren asumir otra tarea. La verdad, no es entendible desde el punto de vista de la eficacia y también no es entendible desde el punto de vista de la certeza que tienen que tener los uruguayos de que la plata que tienen en las AFAP es de ellos y que en todo caso está bien cuidada. Y la verdad, de última, es la idea de que lo que está bien no lo toques, lo que está funcionando. Y yo creo que es claro que está funcionando bien el régimen de ahorro individual. Entonces no lo toques, y encima contra la voluntad popular. Bien, estamos viendo allí a Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, y también hablaba Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, allí mostrando su preocupación por algunas iniciativas que han trascendido con respecto a las AFAP. Otros temas, el mes de marzo marcó un nuevo récord en el ingreso de frutas y hortalizas a la unidad agroalimentaria metropolitana con 39.249 toneladas, lo que representa un incremento del 10% con respecto a febrero y de 16% en comparación con marzo del 2025 y de 25% con respecto al promedio de igual mes en los últimos 5 años. Los volúmenes de mercadería, los volúmenes de oferta son claramente quienes explican la formación de precios. Siempre está el tema de que si la gente consume poco, si hay un problema de que la gente no come frutas y verduras. En realidad, claramente, ese es un tema que hay una oportunidad de mejora del consumo de frutas y hortalizas frescas por parte de la población uruguaya. Claramente eso no está en discusión, pero tampoco es que coman menos frutas y verduras, come la misma fruta, el consumo es bastante estable, entonces la variable que hace que se den estas situaciones de precio bajo y de sobrante de mercadería principalmente es la oferta, y lo que estamos teniendo es una situación de oferta muy abundante, y eso se evidencia claramente en estas 39.000 toneladas de ingreso en el mes de marzo de este año, lo cual también es una cifra que históricamente no habíamos registrado en los marzos anteriores. Por supuesto que ni del mercado modelo, pero del periodo que estamos acá en la UAM nunca habíamos tenido un marzo con un ingreso tan alto. Para dar cuenta de ello, estamos hablando de un 10% por encima del ingreso de febrero de este año, un 16% por encima del marzo del año pasado y más de un 25% por encima del ingreso del promedio de los últimos marzos. En cuanto al ingreso de mercadería importada, se destaca la presencia de cítricos provenientes de Israel y Egipto, kiwi de Italia y Grecia y banana de Brasil, Bolivia, Paraguay y Ecuador. El Salvador lleva adelante un juicio masivo contra casi 500 acusados de formar parte de la Mara Salvatrucha, incluidos miembros de la cúpula de esa organización criminal, en un proceso que es cuestionado por organizaciones de derechos humanos a nivel mundial. A partir del lunes 20 de abril, El Salvador lleva a cabo un juicio masivo a 486 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha, la pandilla más importante del país. Según la Fiscalía salvadoreña, se les imputan más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, que incluyen cargos de narcotráfico, extorsión, homicidio, femicidio, desapariciones forzadas y tráfico de armas. Además, ese organismo señala que se los juzga por rebelión al intentar mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo, desafiando la autoridad del Estado y atentando contra la soberanía nacional y el orden constitucional. Del total de los acusados, 413 asisten al juicio de manera virtual y 43 se encuentran prófugos, según las fuentes oficiales. La figura de macroaudiencia fue introducida recientemente en el marco legal de El Salvador y apareció como parte del paquete de medidas impulsadas por el gobierno de Nayib Bukele para combatir la inseguridad. Se trata de un proceso judicial en el que pueden agruparse múltiples imputados bajo el régimen de excepción. Ya se han procesado a grupos de hasta 492 personas bajo esta modalidad en el país centroamericano, pero la singularidad de esta audiencia en particular es que busca juzgar a la cúpula histórica de la pandilla.
El lunes, día en que comenzó el juicio, Amnistía Internacional denunció este tipo de instancias como masivas y arbitrarias y señaló que se enmarcan en el modelo represivo del país. Según un informe de la organización, más de 90.000 personas han sido apresadas desde el comienzo del régimen de excepción y en el sistema carcelario salvadoreño se han reportado casos de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas. Compartimos ahora la cotización de las principales monedas en la apertura del mercado local. El dólar cotiza 39.15 a la compra, 40.35 a la venta. El peso argentino a la compra 0.02, a la venta 0.20. El real 7.40 a la compra, 9.10 a la venta. El euro 44.15 a la compra, 49.19 a la venta. Y la unidad indexada 6.5169. Nos vamos y volvemos en la edición central a las 18:55. Que pasen muy bien. Hasta luego.